Bienvenidos a un nuevo vídeo sobre el Antiguo Egipto. Tras haber tratado en vídeos anteriores la sociedad, la cronología y la organización política del Antiguo Egipto, en este caso nos vamos a adentrar en la religión. Vamos a ver cuáles eran los principales dioses del Antiguo Egipto, vamos a ver cuál era la importancia de la momificación y del llamado juicio de Osiris. No os lo perdáis. ¡Adelante! La sociedad del Antiguo Egipto era una sociedad politeísta, es decir, adoraba a diferentes dioses y diosas, pero en esa cosmogonía de los dioses egipcios vamos a diferenciar dos grandes grupos, los llamados dioses locales, es decir, los protectores de cada uno de los nomos o provincias en las que se dividía el Antiguo Egipto y que procuraban el bienestar de ese territorio, y los dioses cósmicos, es decir, los que eran adorados en todo el territorio del Antiguo Egipto. En estos dioses cósmicos vamos a destacar una tríada, la compuesta por Geb, dios de la tierra, Nut, dios del cielo, y Ra, dios del sol. Estos dioses eran representados por imágenes, con cuerpo de hombre y cabeza de animales, tales como bueyes, gato, perro, águila o escarabajo. Podían llevar consigo objetos simbólicos como la cruz de la vida o Ankh, o el cetro de poder o Was. Para poder conseguir el favor, ayuda y protección de estos dioses, los egipcios debían realizar diferentes ritos y ofrendas en los templos y delante de las estatuas de cada uno de los dioses y diosas. Una de las creencias más importantes de la religión egipcia es la creencia en la resurrección de los muertos, lo que supuso la creación de grandes monumentos funerarios y también la momificación de los cuerpos. Otra de las creencias religiosas de los antiguos egipcios es que los dioses crearon al hombre a través del barro, ese barro tan fértil del río Nilo, y que se repetirá posteriormente en religiones que se han dado sucesivamente a lo largo de la historia. Y por último, la última gran creencia es el juicio después de la muerte, llamado juicio de Osiris, un juicio al que eran sometidos los muertos para decidir si merecían o no la vida eterna. Como divinidades principales podemos destacar 8 dioses. El primero es Ra, es el dios del sol en su máximo esplendor. Se le representa como un disco solar o bien como una figura humana con el disco solar sobre la cabeza. Osiris es el dios de la luz, sale al amanecer y brilla durante el día, hasta que al atardecer es asesinado por su hermano Set y llega la noche. Se le representa con el cuerpo vendado y los brazos cruzados sobre el pecho. Porta los atributos del faraón y es representado con la cara de color verde. Anubis, dios conductor de las almas, dios de los muertos, es representado como un hombre con cabeza de chacal. El dios Set, dios de las tinieblas, representado comúnmente como un hombre vestido de guerrero y con una cabeza de un animal con el hocico curvo y las orejas rectangulares. La diosa del amor es la diosa Hathor, mujer de Horus, y que es representada como una mujer con cabeza de vaca y un tocado con cuernos y el disco solar. El dios Tot es el dios de la ciencia y quien puso orden al tiempo, creando el calendario y la escritura jeroglífica. Se le representa con un hombre con la cabeza de Ibis, un ave de largo y afilado pico. La diosa de la justicia es la diosa Mat y es representada como una mujer con una pluma de avestruz sobre su cabeza. La diosa Isis era la reina de las diosas, considerada la protectora de las madres y de los niños, quien ayudaba en la maternidad y era la institutriz del matrimonio. Se la representa con un trono en el tocado, era la encargada de embalsamar el cuerpo de Osiris. Estas divinidades y sus representaciones, junto con cientos de dioses más, existían en la cosmogonía egipcia, permanecieron activas hasta el Edicto de Tesalónica, o Edicto de Teodosio de finales del siglo IV después de Cristo, cuando el cristianismo se convierte en la religión oficial del Estado romano. Es verdad que durante la dominación grecorromana de Egipto, las representaciones de estos dioses variaron y perdieron, en la mayoría de los casos, su representación como figuras humanas con cabeza de animal. Simplemente eran o figuras humanas o figuras de animales. Como he comentado al principio del vídeo, los egipcios creían en la resurrección de los cuerpos y en la vida después de la muerte. Esto influyó enormemente en su arte y nos dejó grandes monumentos funerarios como las pirámides de Giza, y también nos dejó grandes rituales para conservar esos cuerpos, lo que llamamos momificación.
La importancia de la conservación del cuerpo se debe a que tras la muerte, el alma del difunto era acompañada por Anubis a someterse al juicio de Osiris. Anubis extraía mágicamente el ib del difunto, representado por el corazón, y lo depositaba en uno de los dos platos de la balanza. Representaba las acciones realizadas en vida. En otro platillo de la balanza colocaba una pluma llamada Mat, símbolo de la justicia universal y de la verdad. Posteriormente, un juzgado compuesto por 42 dioses formulaba al difunto una serie de preguntas sobre su conducta, y según su respuesta el corazón aumentaba o disminuía su tamaño. El dios Tot apuntaba los resultados y al final del juicio se los entregaba al dios Osiris, que dictaba sentencia. Cuando el veredicto era negativo, es decir, el corazón era más pesado que la pluma, el corazón y por tanto el difunto era arrojado a ser devorado por Amit, un monstruo con cabeza de cocodrilo, patas traseras de hipopótamo, melena, torso y patas delanteras de león, es decir, una representación de los animales más temidos por los egipcios. Tras esto, la persona dejaba de existir, es la llamada segunda muerte. Si por el contrario la pluma era más pesada que el corazón, la sentencia a Osiris era positiva. El alma del difunto era conducida por Horus hasta su momia, despertaba y vivía eternamente en el Aaru, el paraíso mitológico egipcio. Esta necesidad de conservar el cuerpo nos lleva a la necesidad de la momificación. En un inicio se hacía de manera natural, en la arena del desierto se llevaba a cabo una desecación. Las primeras evidencias de una momificación artificial se dan en Hieracómpolis alrededor del 3500 a.C. Ahí, gracias a unas momias que tienen restos de resinas y de vendajes, sabemos que comenzó la momificación en el Antiguo Egipto. La técnica de la momificación llega a su apogeo en el Antiguo Egipto, donde existieron las llamadas casas de la muerte, lugares donde se llevaban a cabo los tres pasos más importantes de la momificación de un cuerpo: la extracción de órganos, la deshidratación del cuerpo y el vendaje del difunto. Fue el historiador Heródoto, precisamente a quien homenajea el nombre de este canal, quien hacia el 450 a.C. visitó Egipto y dejó una descripción completa del proceso de momificación. La primera parte de la momificación consiste en la preparación de una serie de ungüentos y aceites que se utilizarán en todo el proceso y de la extracción de diferentes órganos del cuerpo del difunto. El primer paso era la preparación de las especias, las resinas y los aceites. Después se retiraba el cerebro. Se extraía a través de las ventanas de la nariz con un garfio de metal. Entonces se vertía aceite caliente, una mezcla de resina y cera de abeja, dentro del cráneo, donde debía solidificarse. Después se realizaba una incisión en el abdomen para extraer los pulmones, el hígado, el estómago y los intestinos. En este paso resultaba fundamental actuar rápidamente, ya que, a causa de su alto contenido de agua, los órganos internos son las primeras partes del cuerpo que se descomponen. Los órganos se momificaban por separado. Una vez desecados, eran escrupulosamente lavados y ungidos con aceite y resina. Seguidamente se envolvían en lino y se colocaban en uno de los 4 vasos canopos rituales con inscripciones dedicadas a los dioses, los 4 hijos de Horus, pidiendo su protección. El corazón era considerado la sede de la sabiduría y se dejaba en su sitio. Los riñones, en cambio, eran ignorados, ya que se desconocía su importancia. La siguiente parte es la deshidratación del cuerpo, una operación que podía alargarse hasta 40 días. Se cubría el cuerpo con natrón, un conservante natural formado por una mezcla de carbonato sódico y cloruro sódico que tenía la misión de extraer la humedad de los tejidos. Pasados 40 días, se eliminaba el natrón, se ungía el cuerpo con aceite y se rellenaba de tela para conservar la forma.
La última parte es el vendaje y el depósito del cuerpo en el sarcófago, donde aguardará hasta el día de su resurrección. El torso se vendaba en capas de varios centímetros de anchura. El proceso se prolongaba durante más de 2 semanas y era necesario mucho material. Los vendajes de una momia alcanzaban una longitud de 800 metros. Entre las capas de vendas se escondían amuletos en lugares específicos del cuerpo. En algunas momias se han hallado muchos. Solo Tutankamón tenía 143, bastantes de oro. Algunos eran imágenes de los dioses, otros símbolos de eternidad y fuerza. Pero el más importante era un escarabeo situado sobre el corazón. Casi siempre era de una piedra verde muy compacta y representaba el renacimiento. Un sortilegio escrito en el reverso aseguraba a su propietario que su corazón no le traicionaría el día del juicio. «Oh, corazón mío, que me dio mi madre, no prestes testimonio contra mí», rogaba el difunto. Las vendas eran de lino cortado en tiras de anchuras diferentes. Algunas tiras fueron tejidas especialmente, otras procedían de materiales utilizados en rituales y algunas eran prendas del hogar, como vestidos y sábanas. Es verdad que en el imaginario colectivo vemos a las momias como cuerpos descompuestos, vendajes rotos, y no es precisamente la función que tenía la momificación, pues el cuerpo tenía que llegar perfectamente reconocible a ese día del despertar para que su momia lo reconociera y pudiera vivir eternamente. Quizás esta no fuera la manera de resucitar que querían los antiguos egipcios. Cerramos así este nuevo cuaderno. Le seguirán nuevos vídeos sobre el antiguo Egipto, nuevos monográficos que espero que os sean útiles e interesantes. Os animo a suscribiros al canal y así podremos seguir trabajando en Cuadernos de Heródoto. Hoy cerramos un nuevo cuaderno.